Buenas tardes, profesor Álvaro y compañeros. Mi nombre es Mayerlin Buitrago Santamaría, estudiante de Administración Logística, y hoy traigo para ustedes la presentación sobre el tema estructura organizacional, funciones y procesos. Bueno, entonces, como primera pregunta, tenemos ¿qué es organización? Una organización es una estructura social creada para lograr metas u objetivos por medio de la gestión del talento humano. Dentro de la organización, cada miembro cumple con determinadas funciones, las cuales están interrelacionadas entre todos los miembros de la empresa. Bueno, como segunda pregunta tenemos ¿qué es estructura organizacional? Primero que nada, una estructura organizacional es una estructura jerárquica en la que están contenidos los procedimientos como coordinación, control y agrupación de las actividades de una organización, siempre en miras de alcanzar los objetivos de la misma. La estructura organizacional ayuda a definir qué se debe hacer y quién lo debe hacer. Bueno, tenemos que poseer una estructura definida organizacional, es la base de la organización de una empresa. Existen 4 tipos de estructura organizacional. El primero es la estructura funcional, como segundo tenemos la estructura divisional, tercero estructura horizontal y como cuarto y último estructuras matriciales. Entonces, la estructura funcional es una estructura simple la cual dejará de serlo a medida que el número de empleados aumente en la empresa, al igual que sus operaciones. Aquí en esta parte tenemos un esquema de lo que es una estructura funcional. Tenemos en los altos mandos un comité ejecutivo, en los mandos medios equipo coordinador y reunión plenaria, y como operarios las comisiones de trabajo y las unidades de gestión. Como segundo tipo de estructura tenemos la divisional, que es la típica de las organizaciones en crecimiento o de mayor tamaño. Las divisiones se crean por funciones, más no por propósitos, y cada unidad o división tiene su propia mini estructura. La organización divisional se puede decir que es una mezcla compuesta por pequeñas empresas organizadas. En las estructuras horizontales sucede que a medida que las organizaciones aumentan en tamaño y en complejidad, se aumenta la distancia que hay entre la gerencia y la base, llenándola de cargos intermedios y actividades intermedias. La necesidad de lograr resultados rápidos ha forzado a las compañías a reducir la comunicación vertical. Hoy por hoy se cuenta con equipos de trabajo reuniendo a todos los departamentos de la empresa para lograr así mejores resultados. Bueno, como cuarto tenemos las estructuras matriciales, las cuales consisten en agrupar los recursos humanos y materiales que tienen asignación temporal a los proyectos que se realizan. Básicamente este tipo de estructura corresponde a una estructura por proyecto y como lo decíamos y como tienen todas la misma base y la misma fundamentación, es el alcance de los logros de los objetivos, bien sea del proyecto o bien sea de la empresa. Bueno, este punto era el punto último que estaba propuesto por el docente, pero quise hacerlo después de estructuras organizacionales, porque precisamente estamos hablando de lo mismo y nos piden que hagamos un esquema de una estructura organizacional por áreas o funciones. Para este caso tengo un restaurante. La estructura es la de un restaurante X, porque no tiene ninguna razón social, solamente lo constituí para efectos de este ejercicio. Bueno, entonces tenemos que en los altos mandos está el gerente general del restaurante, seguido del jefe de cocina, el jefe de compras, el jefe de salones, el sommelier
y el jefe de seguridad. Dentro de la jefatura de la cocina tenemos que hay un número de trabajadores, de empleados que constituyen estas funciones y vienen siendo los cocineros, y de aquí se derivan los ayudantes o auxiliares de cocina. Para el caso de la jefatura de compras tenemos un equipo de trabajo de auxiliares. Para el caso del jefe de salón tenemos un equipo de trabajo de camareros. El sommelier trabaja prácticamente individual, entonces no tiene ninguna derivación. Y para jefe de seguridad tenemos una derivación de vigilantes. Bueno, exactamente el mismo ejemplo anterior va a ser esta estructura organizacional de procesos, y tenemos a la cabeza entonces la dirección del restaurante, ¿cierto? Seguido de la gestión de la cocina. La gestión de la cocina consiste en la preparación de los alimentos, en capacitaciones constantes, a la vanguardia de platos, presentación de platos, este tipo de cosas. Tenemos también dentro de los procesos de la gestión de cocina el mantenimiento y la limpieza tanto de equipos como de insumos, y algo muy importante es la recepción y almacenamiento de los pedidos, bien sea comestibles, bien sea todo lo que es lencería de cocina o maquinaria de industria. Bueno, seguimos con proceso de compras. El proceso de compras tiene un proceso de cartera, solicitud de pedidos e inventarios. El proceso de salones entonces consiste en la atención a los comensales y la limpieza de las mesas. Continuamos con la atención a la barra. Los procesos que están dentro de la atención a la barra vendrían siendo todo lo que es preparación de cócteles, cata de vinos, servicio de licores. Y por último, tenemos el proceso de seguridad. El proceso de seguridad básicamente consiste en la vigilancia diurna del restaurante. Nuestra quinta pregunta entonces es: ¿qué se entiende por funciones y procesos? Las funciones tienen la finalidad de una estructura organizacional, que es otorgarle a cada miembro de la empresa una función o un papel que debe ejercer dentro de la empresa, en compañía de su equipo de trabajo, actuando siempre bajo el principio de lograr el cumplimiento de los objetivos y contribuir a la eficiencia de la empresa. Las funciones que deben cumplirse se derivan de los objetivos definidos en la planeación. Procesos. Tenemos entonces que un proceso es un grupo de actividades que implica la participación de personas y recursos materiales para alcanzar los objetivos de la organización o de determinado proyecto. Los aspectos importantes a destacar son plasmar los objetivos y los planes que se tienen con el proyecto o con la empresa, reflejar un ambiente de trabajo, un ambiente exterior e interior, tomar en cuenta el agrupamiento de actividades y relaciones de autoridad que hay entre, como lo mencionaba ahorita, la jerarquía de los altos mandos, mandos medios y operarios. ¿Cuál es el entorno de las organizaciones? Para el desarrollo de esta pregunta, tomé la información de este link que se encuentra aquí, de un blog.
dice así: el papel que desempeña el entorno en el desarrollo de las actividades de una organización es prácticamente uno de los factores más importantes que influyen en los resultados. Tenemos dos tipos o dos clasificaciones del entorno. Tenemos lo que es el entorno general y lo que es el entorno específico. En el entorno general incluimos todo lo que está fuera de la organización, como por ejemplo cómo se afecta a la organización con la economía, con factores políticos, factor sociocultural, factor tecnológico y hasta la misma globalización. Dentro del entorno específico podemos incluir la parte del ambiente que está directamente relacionada con el cumplimiento de las metas de la organización. Aquí podemos incluir los proveedores directos, los clientes, todo lo que es la competencia, las agencias gubernamentales, cargos gubernamentales y todos los grupos de presión pública. Otra pregunta más y creo que ya es la última entonces. ¿Cuáles son los factores que inciden o afectan la estructura organizacional? Primero que todo, la jerarquía, porque bien sabemos que en toda organización existe una jerarquía por niveles de autoridad. A medida que se asciende en escala, aumenta la autoridad de quien desempeña el cargo. Gerente que está a la cabeza, luego podemos seguir con las gerencias de departamentos o de áreas, posterior vienen las jefaturas y pues finalmente todo lo que son operarios, el resto de la paleta de empleados, por decirlo de alguna manera. Bueno, otro de los factores que incide en la estructura organizacional son los órganos y personas. Cada persona es asignada para ocupar determinado cargo. El trabajo y las personas se agrupan en órganos, en la medida en que tengan habilidades y características similares. Los órganos se disponen en áreas de actividades y niveles jerárquicos. También tenemos las relaciones. Las relaciones hacen referencia a la importancia que tiene la relación entre los miembros de la organización y la relación que tienen también con su trabajo y entre todos los miembros de la misma empresa. Otro punto que afecta la estructura organizacional es la distribución de las responsabilidades y autoridades a todos los miembros de la empresa. Por dar un ejemplo corto, no se le puede asignar a, digamos, un guarda de seguridad un cargo como, no sé, un ingeniero informático, ¿cierto? Como lo dice el viejo dicho, zapatero a tus zapatos, y esta parte está muy dictaminada a eso, a lo que es la distribución de las responsabilidades y autoridad acorde. Bueno, por otra parte tenemos cómo afecta la departamentalización. La departamentalización consiste en un organigrama diseñado por la gerencia general y por las gerencias de los departamentos de la empresa, con el fin de describir la división del trabajo que le compete a cada área y a cada empleado. Y por último tenemos que un factor que incide es la especialización. La especialización nos permite incrementar la cantidad y la calidad de la producción y a su vez disminuir los costos de producción y aumentar la eficiencia de la empresa. Bueno, ha terminado entonces mi exposición y espero haber cumplido con las expectativas del planteamiento y las expectativas de mis compañeros. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.